vender o un servicio que prestar, pero todo eso tiene que encuadrarse dentro de una estrategia legal. Y sin esa estrategia legal, la empresa podría funcionar, pero es más fácil que se caiga. Por eso hoy de lo que vamos a hablar precisamente es de esta estrategia y de cómo la tenemos que configurar. Pasamos con la presentación y me encantará que me interrumpáis en todo lo que creáis que es necesario, ¿vale? ¿Cómo iniciar un negocio, ¿vale? Nosotros, el inicio lo que vamos a ver es básicamente que lo podemos hacer o bien a través de la figura del autónomo, punto. Yo me inscribo, como, o sea, me doy de alta como autónomo y empiezo a prestar un servicio o a vender un producto, ya está. O bien puedo hacerlo con la estructura que me puede dar una sociedad de capital, ¿vale? Una sociedad de capital que ahora veremos lo que es. Y esto es muy importante porque al final lo que tú haces cuando encuadras tu negocio dentro de una estructura legal es construir el esqueleto, ¿no? Hay mucha gente, el director de operaciones mercantiles del despacho siempre dice que él compara la estructura jurídica con los huesos de una persona. Porque claro, siempre estamos como muy pendientes de nuestro pelo, de la ropa que llevamos, de nuestra piel, de si parecemos más mayores o más jóvenes, de si lo que... Pero nunca hacemos, salvo que tengamos un problema óseo, nadie hace como análisis de cómo están sus huesos. Y sus huesos son los que estructuran, es lo que vertebra nuestro cuerpo. Bueno, pues la estructura legal de una empresa es la que vertebra nuestro proyecto. Bien, ¿cómo iniciar un negocio? Bueno, pues como decíamos, puede ser un autónomo o bien puede ser a través de una sociedad de capital. La sociedad de capital puede ser o una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada. Siempre que veáis SLP, P quiere decir sociedad limitada o anónima, P profesional. Esto es del artículo 1 del Estatuto del Trabajador Autónomo. Es una persona física, cualquiera de vosotros, que de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de la dirección u organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. Esto es, cualquiera de vosotros que no vaya a tener jefe, es decir, que va a trabajar por su cuenta y lo hace además con un ánimo lucrativo, es decir, ganar dinero, puede encajarse o puede inscribirse como autónomo. Y esto es lo que es un autónomo, tanto si da como si no da trabajo. El principal inconveniente de ser un autónomo es que si alguna vez pasa algo, vosotros responderéis como autónomos con todos vuestros bienes presentes y futuros. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante. Nosotros tenemos que llevar nuestra actividad con mucha pulcritud y con mucho cuidado como autónomos, porque el autónomo, siempre he dicho, es el gran olvidado en este país. ¿Por qué? Porque si yo mañana, pongamos que quiero montar una panadería, pues voy a un banco, pido financiación, voy a un alquiler, avalo, en fin, hago una serie de cuestiones y todo se cae. Bueno, pues cuando todo se haya caído porque no viene el negocio, había una deuda de 1 millón de euros o de 100.000 y esa deuda la pagaré yo con todos mis bienes presentes y futuros, que es lo que dice el artículo 1911 del Código Civil. Esto es, que si yo soy autónomo y algo no sale bien, todas las deudas que yo tenga serán deudas que me van a perseguir para siempre, ¿vale? Aquí muchas veces tenemos el cliente que viene a acudir a la ley de segunda oportunidad. Pero, que es algo de lo que si queréis, no está en la presentación, pero si queréis puedo hablar largo y tendido. Lo que es muy importante es que tengáis en cuenta que hay otras modalidades que son muy recomendables y es la creación de una sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad lo que va a hacer es limitar nuestra responsabilidad, ¿vale? Aquí hemos hecho un cuadro que viene a hacer un poco pues, la diferencia que habría entre un autónomo o una sociedad limitada. Importante, montar un negocio con una sociedad quiere decir que la sociedad lo que va a hacer es limitar la responsabilidad. Porque es muy importante, y repito esta idea, saber que si yo tengo una sociedad, la sociedad es una cosa y yo, autónomo de la sociedad, soy otra cosa distinta. Por tanto, si a la sociedad le presta dinero un banco,
quien debe dinero al banco es la sociedad, no soy yo. Si yo autónomo pido dinero al banco, soy yo quien debe el dinero. Por tanto, las ventajas de tener una sociedad son bastante evidentes. Me gustaría preguntar si alguien se atreve a decirme por qué montaría una SA o una SL o una SL y una SA. Es decir, me gustaría que alguien me diga qué diferencia hay o por qué cree que la gente monta una sociedad anónima y no limitada o una limitada y no una anónima. En mi opinión, por el capital necesario para montar una u otra, ¿verdad? Porque en la sociedad anónima esperas hacer un movimiento mayor, salir a bolsa, por ejemplo, ¿no? Y tener luego que te compren participaciones o algún tipo de... A nivel de lo que es transmisión de las acciones, en una SL está limitado, mientras que en una SA se pueden vender y comprar las acciones de forma libre. Y por otro lado, en una SA sí que tiene la ventaja de que a nivel de marketing para grandes proyectos tiene mejor imagen que una SL que es más pequeña. En relación con lo que habéis contestado, sociedad anónima, empresas grandes, sociedad limitada, empresas pequeñas. Pues no, para nada. Es verdad que muchas veces coincide, pero fijaos que, por ejemplo, Garrigues, Uría, Cuatro Casas, es decir, grandes despachos de abogados que facturan cientos de millones de euros, son sociedades limitadas, no son anónimas. Entonces, aquí hay una cuestión, el tema del marketing que decía Moisés, no lo comparto. No sé hasta qué punto es importante que en el tipo de sociedad que nosotros hemos creado va a tener algún tipo de peso de cara al público el que tengamos una SA. Es decir, yo creo que nadie va a mirar si somos una SA o una SL. A lo mejor lo mira un banco para saber qué capital tenemos. Pero creedme que al final lo importante de cara a montar una sociedad limitada o una anónima se resume a esa transmisibilidad o libre transmisibilidad que apuntaba Moisés en las acciones, que engancha con lo que ha dicho David, y es la salida a bolsa. Cuando una empresa sale a bolsa, lo que quiere decir es que las acciones pueden ser compradas con libertad por unos y por otros. Es decir, tú sales a bolsa, igual que vosotros podéis mañana comprar unas acciones de Telefónica o de Santander, y ya seríais socios de esa empresa, y nadie os pregunta quiénes sois. Sin embargo, en la limitada, eso está limitado. Por tanto, ¿cuál es la estructura de una sociedad? ¿Vale? Si finalmente os lanzáis a montar una sociedad. Por un lado, y esto es súper importante que lo entendáis, ¿vale? Está la junta de socios y el órgano de administración, ¿vale? La junta de socios es los que somos dueños del capital. Si he dicho que hay que poner 3.000 euros para montar una sociedad limitada, si somos 3 socios, cada uno habrá puesto una parte. Si vamos a partes iguales, habremos puesto 1.000 cada uno. Si vamos a cantidades distintas, pues cada uno habrá puesto lo que haya puesto, ¿vale? Lo que es importante es que entendamos que somos simplemente socios. Socio es propietario de las participaciones, dueño del capital social, ya está. Si mañana pasa algo en la sociedad, yo como socio de una anónima o de una limitada no respondo. Muy importante, si alguno de vosotros tiene acciones en Telefónica, en Santander, en donde sea, si mañana esa empresa salta por los aires, ¿vale? Vosotros habéis perdido vuestra inversión, pero nadie os puede reclamar ningún tipo de deuda de Santander o de Telefónica, ¿vale? Esto es muy importante. Sin embargo, además de los socios, tenemos al órgano de administración. Es decir, ¿quiénes son los administradores de la sociedad? Esto es muy importante porque la gente confunde. La gente dice, bueno, los socios son los administradores. Sabéis que es distinto ser socio a ser administrador. Somos mucha gente, ¿no?, en el despacho, pero cuando lo montamos somos 2 socios y los 2 éramos, además, los administradores, porque lo decidimos. Actualmente, pues hemos incorporado un ministro de Justicia que lo fue durante unos años y que es socio del despacho, pero no es administrador, y luego tenemos una serie de trabajadores que no son socios, pero que, si Dios quiere, pues acabarán siendo socios de la sociedad. Lo importante es que el órgano de administración es el órgano donde están los administradores, que lo que van a hacer es mandar, ¿vale? Cuando hablamos de directores generales, del presidente de Telefónica, del director general de una empresa, estamos hablando que generalmente son los administradores, ¿vale? Y el órgano administrador puede estar compuesto pues por un solo administrador,
por 2 administradores o por un consejo de administración, ¿vale? Y los socios pueden ser, pues, todos los que queramos, ¿vale? Todos los que sean dueños del capital social. Aquí hay un slide que lo vais a poder ver, que son las diferencias entre una SA y una SL. Sinceramente, la que más me importa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es la sexta, que es la transmisión de las acciones / participaciones. Trámites necesarios para la constitución. Bueno, esta también la voy a pasar un poco por encima. Por favor, aquí he puesto en el punto 3, muy importante, que sean ad hoc, ¿vale? Nadie, en principio, cree que necesita un abogado para montar una sociedad, porque va al notario y se la montan. ¿Qué pasa? Que le montan una sociedad estándar. Y esa sociedad estándar muchas veces no va a responder a las necesidades de la empresa. El éxito de las sociedades que nosotros hemos llevado radica en que han venido a la mesa de reuniones del despacho y nosotros hemos montado los estatutos teniendo en cuenta qué es lo que querían, cómo era su proyecto. En fin, hemos hecho unos estatutos ad hoc. Por favor, si montáis una empresa o una sociedad, no utilicéis estatutos estándar. Formas de organizar la empresa. Bueno, pues como decía, ¿vale? Es muy importante que tengáis en cuenta que tenemos que hacer constar una serie de cuestiones. La denominación social, el objeto social, es decir, a qué nos vamos a dedicar. Todo esto sería lo estándar. Pero luego eso a mí me gusta siempre bajarlo al detalle de cada una de las empresas. Esto es súper importante. Así como los estatutos van a recoger la denominación de la sociedad, cómo nos llamamos, cómo es el órgano de administración, quiénes son los administradores y quién no, cuál es el capital social, etc. Cuando nosotros nos vamos a un pacto de socios, lo que estamos haciendo es decir, vamos a ver, aquí nos hemos juntado Pepe, María y Laura y vamos a montar esta sociedad. Y es como un matrimonio, creedme. El 98% de los conflictos que yo tengo que solucionar en este despacho de abogados, donde trabajamos 17 abogados, son consecuencia de un malentendido, ¿vale? Yo comparo mucho el momento de emprender con el noviazgo. Es como, pues, estamos súper contentos, estamos mucho más pensando en el plan de mañana, si me cogerá de la manita, si iré al cine, si daremos una vuelta, y luego ya empezamos a pensar como en cosas geniales, ¿no? Joder, me casaré, no me casaré, compraré una casa, tendremos hijos, dónde viviremos, tal. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces lo que yo estoy pensando no es lo que está pensando la persona con la que yo quiero compartir mi vida. Bueno, pues este ejemplo en una sociedad lo podemos bajar otra vez al detalle en los pactos de socios. Es decir, Juan, María y Laura saben que quieren crear una startup tecnológica. Saben que quieren que su papel va a ser, cada uno va a tener este papel. Saben que un montón de cosas. Pero luego empieza a rodar la sociedad y empiezan los enfrentamientos, los choques. No porque se lleven mal, sino porque a lo mejor uno decide que quiere que su hijo trabaje en la empresa. Otro decide que quiere irse de la empresa en unas condiciones que no estaban reguladas. Entonces, al final, nosotros en un pacto de socios, en el despacho lo que hacemos es que pasamos un formulario a los socios y les pedimos, eso es muy gracioso, que por favor lo rellenen sin hablar entre ellos. Y ahí les hacemos preguntas pues bastante íntimas profesionales, íntimas empresariales. No es como si yo os pasara, siguiendo el símil de la pareja, si me decís, me quiero casar con esta persona. Y digo, vale, os paso un cuestionario. Y os pregunto, ¿cómo les queréis educar? ¿A qué colegio queréis que tal? Si os piden en el año, no sé, si os piden pasar un año en Estados Unidos, ¿qué pensaríais? Tal. Y resulta que luego nos ponemos a ver el papel de todos esos detalles y hay un montón de cosas que no coinciden. Entonces, eso no hace que el proyecto no funcione. Eso no hace que no vayamos a firmar unos pactos sociales. Eso hace que juntos pensemos, antes de que suceda el problema, cómo lo resolvemos si pasa, ¿vale? Es decir, que el pacto de socios, al final, es un documento en el que nosotros vamos a bajar al detalle. Bueno, porque es importante contar con asesoramiento legal especializado, ¿vale? Muy importante. Como decía al principio, y ya estamos acabando, me quedan 2 slides. Hay 2 grandes patas sobre las que se sustenta una empresa. Una pata legal y una pata económica. Y esto es el común denominador de cualquier empresa. Llámese concesionario de coches, ferretería,
panadería, aplicación tecnológica, me da exactamente igual. Es muy importante que tengamos un asesoramiento especializado que me ayude a crear un buen estatuto social, unos buenos pactos de socio, que me orienten si una sociedad limitada es autónomo, cómo hacerlo, etc. Y luego que tengamos un sistema económico bien pensado, es decir, que nos asesoren en cuestiones de impuestos, etc. Todos conocemos el papel de las gestorías. Las gestorías muchas veces tienen abogados y está fenomenal. Sacarles cuenta con una gestoría. La contabilidad nos la lleva una gestoría. Las nóminas nos las lleva una gestoría. Pero la gestoría se queda muchas veces, no siempre, pero muchas veces coja en lo que respecta al asesoramiento especializado que da un abogado que se dedica al derecho de los negocios. Es decir, al final, llámese Carles Cuesta Abogados, llámese Garrigues, llámese Uría, llámese como sea, es muy importante tener en cuenta que esas empresas que decía al principio que sobreviven a esos primeros 3 años, que repito que es una de cada 3 startups, tengan un sistema legal bien estructurado. Y para eso es muy importante no escatimar en abogados, que a mí me da mucha rabia decirlo en estas presentaciones porque parece que estoy vendiendo mi producto. Os prometo que no. Es decir, podríais contratar, hay muchísimos abogados muy buenos. Lo que es importante es que siempre recordéis que la pata legal y económica tiene que estar con abogados y con economistas especializados. La diferencia también entre un abogado cualquiera y un abogado especializado es que nos va a ayudar a construir la estructura teniendo en cuenta tus necesidades, tu modelo de empresa, lo que tú le hayas contado. El abogado va a bajar al papel los problemas que puedan existir. Va a acompañarnos en la solicitud de licencias, va a revisar la documentación al detalle, no nos va a dejar que firmemos nada. Hay una cuestión que es muy interesante y que quiero que sepáis. Bueno, auxilia al empresario en los problemas del día a día, al final somos quienes os acompañamos, asistimos en la vertiente económica de la sociedad. Y aquí me gustaría contaros una anécdota muy, muy interesante. En Londres, un taxista, no un taxista concreto, en general, no se le ocurre firmar un contrato de arrendamiento para su piso sin que lo vea un abogado. Todos hemos escuchado la famosa frase, ¿no?, de los abogados de las películas. Para esto hablé con mis abogados, esto lo harán mis abogados, en fin, lo que sea, ¿no? Pero siempre está eso. En España no existe esa cultura. Nosotros que hemos tenido como clientes a algunos artistas, es muy gracioso porque hemos llevado a 2 o 3 actores famosos y algún showman muy, muy importante. Y era muy curioso porque en España siempre habréis oído lo de el representante. Claro, en España los famosos muchas veces tienen representante, pero en Estados Unidos siempre tienen representante y agente. El agente es el abogado. Y bueno, aquí acaba la presentación.